Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en un libro fascinante y extremadamente útil, Gente tóxica, del reconocido psicólogo y escritor argentino, Bernardo Stamatelas. Este libro se ha convertido en un bestseller internacional, y no es para menos. En un mundo donde las relaciones interpersonales son cada vez más complejas, Stamatelas nos ofrece una guía fundamental para identificar y manejar a las personas tóxicas que pueden afectar negativamente nuestra vida. Bernardo Stamatelas no es solo un autor más. Con más de 30 años de experiencia como terapeuta, conferencista y escritor, ha ayudado a miles de personas a mejorar sus relaciones y su bienestar emocional. Su enfoque práctico y accesible ha hecho que sus libros sean apreciados por lectores de todo el mundo. A lo largo de este episodio, exploraremos los 10 puntos clave del libro Gente tóxica. Cada uno de estos puntos nos ayudará a reconocer diferentes tipos de personalidades tóxicas y, lo que es más importante, nos brindará herramientas concretas para protegernos de su influencia negativa. Pero antes de sumergirnos en estos perfiles, es importante entender qué queremos decir con gente tóxica. Según Stamatelas, las personas tóxicas son aquellas que drenan nuestra energía, socavan nuestra autoestima y generan un ambiente negativo a nuestro alrededor. No se trata de etiquetar a las personas, sino de identificar comportamientos que pueden ser perjudiciales para nuestro bienestar. Así que, prepárense para un viaje revelador que no solo nos ayudará a mejorar nuestras relaciones, sino que también nos dará herramientas para cuidar de nuestro bienestar emocional. Comencemos. El primer perfil que Stamatelas nos presenta es el del manipulador. Este es quizás uno de los más comunes y, a la vez, uno de los más difíciles de detectar. El manipulador es una persona que utiliza tácticas sutiles para controlar a los demás y obtener lo que quiere. Stamatelas nos advierte sobre sus estrategias, que incluyen la culpa, el chantaje emocional y la distorsión de la realidad. Estas personas son expertas en hacer que los demás se sientan responsables de sus problemas o de su felicidad. Imaginen a un compañero de trabajo que constantemente les pide que cubran sus turnos, alegando emergencias familiares. Cuando ustedes se niegan, los acusa de ser egoístas y poco solidarios. O piensen en una pareja que amenaza con terminar la relación cada vez que no obtiene lo que quiere. Estos son clásicos ejemplos de manipulación. El autor nos explica que los manipuladores suelen tener una baja autoestima y utilizan estas tácticas como una forma de sentir control sobre su entorno. Sin embargo, esto no justifica su comportamiento. Para protegernos, Stamatelas sugiere varias estrategias. 1. Establecer límites claros. Aprender a decir no sin sentirnos culpables es fundamental. 2. Confiar en nuestro instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no lo sea. 3. Reconocer las tácticas. Cuanto más conscientes seamos de cómo opera un manipulador, menos efecto tendrán sobre nosotros. 4. Mantener nuestra autonomía. No permitir que otros controlen nuestras decisiones. 5. Buscar apoyo. A veces, necesitamos la perspectiva de otros para ver claramente una situación de manipulación. Recuerden, el objetivo no es cambiar al manipulador, sino protegernos de su influencia negativa. Al hacerlo, no solo cuidamos de nosotros mismos, sino que también enviamos un mensaje claro de que no toleramos este tipo de comportamiento. El segundo perfil que Stamatelas aborda es el del narcisista. Este es un tipo de personalidad que ha ganado mucha atención en los últimos años, especialmente con el auge de las redes sociales. El narcisista, según el autor, es aquel que tiene una visión grandiosa de sí mismo y una necesidad constante de admiración. Estas personas pueden ser encantadoras al principio, lo que las hace particularmente peligrosas. Sin embargo, rápidamente muestran su verdadera naturaleza egocéntrica. Pensemos en una celebridad que constantemente publica selfies en redes sociales, se jacta de sus logros y reacciona con ira ante la más mínima crítica. O imaginemos a un jefe que siempre toma el crédito por el trabajo de su equipo, pero nunca asume la responsabilidad cuando las cosas salen mal. Estos comportamientos reflejan las características típicas de un narcisista. Stamatelas explica que los narcisistas suelen tener una autoestima frágil que esconden detrás de una fachada de grandiosidad. Necesitan constantemente la validación de los demás para mantener su sentido de valor. El autor nos aconseja varias estrategias para lidiar con los narcisistas. 1. Mantener expectativas realistas. No debemos esperar empatía o consideración de su parte. 2. No alimentar su ego. Evitar dar elogios excesivos o innecesarios.
3. Establecer límites firmes. Los narcisistas a menudo no respetan los límites de los demás. 4. Cuidar nuestra autoestima. Es fácil sentirse inadecuado cerca de un narcisista, pero debemos recordar nuestro propio valor. 5. Buscar apoyo. Rodearnos de personas que nos valoran por quienes somos puede ser un antídoto contra la influencia negativa de un narcisista. Esta Mateas enfatiza que no es nuestra responsabilidad curar o cambiar al narcisista. En su lugar, debemos centrarnos en proteger nuestro bienestar emocional y no permitir que su necesidad de atención constante nos afecte negativamente. Esta Mateas aborda el tema del psicópata con gran cuidado, destacando que es uno de los perfiles más peligrosos y potencialmente dañinos. Es importante aclarar que el término psicópata en este contexto se refiere a un patrón de comportamiento específico, no necesariamente a un diagnóstico clínico. Según el autor, los psicópatas se caracterizan por una falta de empatía y remordimiento. Son capaces de causar daño a otros sin sentir culpa y a menudo lo hacen por beneficio personal o simplemente por placer. Un ejemplo podría ser un estafador que engaña a personas mayores para robarle sus ahorros, mostrando una completa falta de remordimiento por el sufrimiento que causa. O pensemos en un jefe que sistemáticamente intimida y acosa a sus empleados, disfrutando del poder que ejerce sobre ellos. Esta Mateas explica que los psicópatas suelen ser muy hábiles para enmascarar su verdadera naturaleza. Pueden ser encantadores y carismáticos cuando les conviene, lo que hace que sea difícil detectarlos al principio. El autor enfatiza la importancia de reconocer las señales de alarma. 1. Encanto superficial. Pueden ser extremadamente carismáticos cuando quieren algo. 2. Falta de empatía. No muestran preocupación genuina por los sentimientos de los demás. 3. Mentiras constantes. Mienten sin remordimiento, incluso en situaciones donde no es necesario. 4. Manipulación. Usan a los demás para sus propios fines sin consideración. 5. Falta de remordimiento. No muestran culpa por sus acciones dañinas. Para protegernos de los psicópatas, esta Mateas ofrece varios consejos. 1. Confiar en nuestro instinto. Si algo se siente mal en una relación, probablemente lo sea. 2. Mantener la distancia emocional. Evitar compartir información personal que pueda ser usada en nuestra contra. 3. Documentar interacciones, especialmente en entornos profesionales. Mantener un registro de las interacciones puede ser crucial. 4. Buscar apoyo, no enfrentar a un psicópata en solitario. Buscar ayuda de amigos, familiares o profesionales. 5. Priorizar la seguridad. Si nos sentimos en peligro, no dudar en buscar ayuda profesional o legal. Esta Mateas concluye que, aunque es importante ser conscientes de la existencia de este perfil, no debemos volvernos paranoicos. La mayoría de las personas no son psicópatas, pero estar informados nos ayuda a protegernos en caso de encontrarnos con alguien que sí lo sea. El cuarto perfil que esta Mateas analiza en su libro es el del crítico. Este es un tipo de personalidad que muchos de nosotros probablemente hemos encontrado en nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestro círculo social. El crítico es alguien que constantemente juzga y señala los defectos de los demás. Esta Mateas explica que estas personas suelen proyectar sus propias inseguridades en los demás, buscando elevar su propia autoestima al menospreciar a otros. Pensemos en un familiar que siempre tiene algo negativo que decir sobre nuestra apariencia, nuestras decisiones o nuestros logros. Sus comentarios pueden ir desde no crees que deberías perder peso, hasta tu carrera no es tan impresionante como la de tu primo. O imaginemos a un colega que constantemente encuentra fallos en el trabajo de los demás, sin nunca ofrecer una palabra de aliento o reconocimiento. El autor nos explica que los críticos a menudo tienen una profunda insatisfacción con sus propias vidas. Al centrarse en los defectos de los demás, evitan enfrentar sus propios problemas y limitaciones. Para lidiar con los críticos, esta Mateas ofrece varias estrategias. 1. No tomarse los comentarios de manera personal, recordar que las críticas dicen más sobre quien las hace que sobre nosotros. 2. Establecer límites firmes, comunicar claramente que no aceptamos comentarios negativos constantes. 3. Responder con asertividad, expresar cómo nos hacen sentir sus comentarios sin caer en la agresividad. 4. Limitar el tiempo que pasamos con estas personas, si es posible, reducir la exposición a su negatividad. 5. Trabajar en nuestra autoestima. Cuanto más seguros estemos de nosotros mismos, menos nos afectarán las críticas injustificadas. Esta Mateas también sugiere que, en algunos casos, puede ser útil confrontar al crítico de manera constructiva. Preguntar por qué dices eso, o cómo crees que me hace sentir ese comentario,
puede ayudar a la persona a reflexionar sobre su comportamiento. El autor nos recuerda que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar cómo respondemos a ellos. Al manejar eficazmente a los críticos, no solo protegemos nuestro bienestar emocional, sino que también establecemos un ejemplo de comunicación saludable y respetuosa. El quinto perfil que esta Mateas aborda en gente tóxica es el del envidioso. La envidia, según el autor, es un sentimiento tóxico que puede envenenar relaciones y crear un ambiente negativo en cualquier entorno. Esta Mateas describe cómo el envidioso constantemente se compara con los demás y se siente amenazado por el éxito ajeno. En lugar de inspirarse o alegrarse por los logros de otros, el envidioso siente resentimiento y puede incluso intentar sabotear a quienes percibe como más exitosos. Un ejemplo clásico podría ser un colega que, en lugar de alegrarse por tu ascenso, comienza a difundir rumores sobre cómo lo obtuviste injustamente. O un amigo que siempre minimiza tus logros y trata de opacarlos con los suyos, diciendo cosas como ¿compraste un coche nuevo? Yo estoy pensando en comprar uno mucho mejor. El autor explica que la envidia a menudo surge de una profunda inseguridad y una sensación de inadecuación. Los envidiosos tienen dificultades para reconocer y celebrar sus propios logros, por lo que ven el éxito de los demás como una amenaza a su autoestima. Para manejar a las personas envidiosas, esta Mateas ofrece varios consejos. 1. No caer en la trampa de justificarnos constantemente, no necesitamos explicar o disculparnos por nuestros éxitos. 2. Mantener la distancia emocional, evitar compartir información personal o logros con quienes sabemos que reaccionarán con envidia. 3. Enfocarnos en nuestro propio crecimiento, no permitir que la negatividad del envidioso nos distraiga de nuestras metas. 4. Practicar la empatía, entender que la envidia proviene de un lugar de dolor puede ayudarnos a no tomárnosla personalmente. 5. Celebrar genuinamente el éxito de los demás, cultivar esta actitud en nosotros mismos es un poderoso antídoto contra la envidia. El autor también sugiere que, en algunos casos, puede ser útil tener una conversación honesta con la persona envidiosa. A veces, hacer consciente a alguien de su comportamiento puede ser el primer paso para un cambio positivo. Esta Mateas enfatiza que la mejor defensa contra la envidia es cultivar una mentalidad de abundancia. Cuando reconocemos que el éxito de otros no disminuye nuestras propias oportunidades, nos liberamos de la necesidad de compararnos constantemente y podemos celebrar genuinamente los logros ajenos. El sexto perfil que esta Mateas analiza en su libro es el del ansioso. Este es un tipo de personalidad que, aunque no siempre tiene la intención de ser tóxico, puede generar un ambiente de tensión y estrés a su alrededor. Según esta Mateas, el ansioso es alguien que vive en un estado constante de preocupación y transmite ese estrés a los demás. Estas personas suelen catastrofizar situaciones, imaginando siempre el peor escenario posible. Imaginen a un compañero de trabajo que constantemente anticipa el fracaso de cada proyecto, creando un ambiente de estrés en todo el equipo. ¿Y si no cumplimos la fecha límite? ¿Y si el cliente no está satisfecho? ¿Y si perdemos el contrato? Son preguntas que el ansioso repite constantemente, contagiando su preocupación a los demás. O piensen en un amigo que siempre imagina los peores escenarios posibles, haciendo que incluso una salida casual se convierta en una fuente de preocupación. ¿Y si llueve? ¿Y si hay mucho tráfico? ¿Y si el restaurante está cerrado? Esta Mateas explica que la ansiedad a menudo proviene de una necesidad de control y una dificultad para manejar la incertidumbre. Los ansiosos intentan prepararse para todos los escenarios posibles, pero en el proceso, crean más estrés para sí mismos y para quienes los rodean. Para manejar la influencia de personas ansiosas, el autor sugiere varias estrategias. 1. Establecer límites claros, es importante no absorber la ansiedad de los demás. 2. Practicar técnicas de relajación, esto puede ayudarnos a mantener la calma en presencia de una persona ansiosa. 3. Mantener una perspectiva realista, no dejarse llevar por los escenarios catastróficos que plantea el ansioso. 4. No alimentar sus temores, en lugar de eso, ayudarles a ver las situaciones de manera más objetiva cuando sea posible. 5. Fomentar el pensamiento positivo, animar al ansioso a considerar también los posibles resultados positivos. Esta Mateas también enfatiza la importancia de la empatía al tratar con personas ansiosas. Reconocer que su ansiedad es real para ellos, aunque pueda parecer irracional desde fuera, puede ayudarnos a responder de manera más compasiva. El autor nos recuerda que, si bien podemos apoyar a las personas ansiosas, no es nuestra responsabilidad curarlas.
En casos de ansiedad severa, es importante animar a estas personas a buscar ayuda profesional. El séptimo perfil que esta Mateas aborda en gente tóxica es el del controlador. Este es un tipo de personalidad que puede ser particularmente desafiante en relaciones personales y profesionales. El controlador, según esta Mateas, es alguien que tiene una necesidad excesiva de dominar cada aspecto de su entorno y de las personas que lo rodean. Estas personas suelen justificar su comportamiento como una forma de cuidar a los demás o de asegurarse de que las cosas se hagan correctamente. Un ejemplo podría ser una pareja que insiste en revisar el teléfono de su compañero /A, decide qué amistades son apropiadas o dicta cómo debe vestirse o comportarse la otra persona. En el ámbito laboral, podría ser un jefe que microgestiona cada tarea de sus empleados, sin darles espacio para la autonomía o la creatividad. Esta Mateas explica que el comportamiento controlador a menudo surge de una profunda inseguridad y miedo al fracaso o al abandono. Los controladores intentan crear un sentido de seguridad al tratar de manejar todos los aspectos de su vida y la de los demás. Para lidiar con los controladores, el autor aconseja: 1. Reconocer y resistir los intentos de control, ser conscientes de cuando alguien está tratando de controlar nuestras decisiones o acciones. 2. Establecer y mantener límites saludables, comunicar claramente qué comportamientos son aceptables y cuáles no. 3. Afirmar nuestra autonomía, recordar que tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. 4. Practicar la asertividad, expresar nuestras necesidades y deseos de manera clara y respetuosa. 5. No justificarse excesivamente, no necesitamos dar explicaciones detalladas por cada decisión que tomamos. Esta Mateas también sugiere que, en algunos casos, puede ser útil ayudar al controlador a entender el origen de su comportamiento. A veces, hacer consciente a alguien de sus inseguridades subyacentes puede ser el primer paso hacia el cambio. El autor enfatiza que, si bien podemos establecer límites y comunicarnos de manera efectiva, no es nuestra responsabilidad cambiar al controlador. En relaciones altamente controladoras, especialmente si hay signos de abuso, es importante buscar ayuda profesional. El octavo perfil que esta Mateas describe en su libro es el del agresivo pasivo. Este es un tipo de personalidad que puede ser particularmente frustrante y confuso de tratar, ya que su hostilidad se expresa de manera indirecta. Esta Mateas define al agresivo pasivo como alguien que evita el conflicto directo, pero muestra su descontento a través de comportamientos sutiles y dañinos. Estas personas a menudo se presentan como agradables en la superficie, pero sus acciones revelan una hostilidad subyacente. Piensen en un compañero de trabajo que acepta realizar una tarea pero luego olvida hacerla, saboteando así el proyecto. O en alguien que hace comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, pero que en realidad buscan herir. Otro ejemplo podría ser un familiar que siempre llega tarde a las reuniones familiares, mostrando una falta de respeto por el tiempo de los demás. El autor explica que el comportamiento agresivo pasivo a menudo surge de una dificultad para expresar emociones negativas de manera directa. Estas personas pueden temer el conflicto o carecer de habilidades para comunicar sus necesidades y frustraciones de manera asertiva. Para lidiar con los agresivos pasivos, esta Mateas recomienda: 1. Confrontar el comportamiento de manera directa pero respetuosa, nombrar el comportamiento específico que nos molesta. 2. Expresar claramente cómo nos afectan sus acciones, usar declaraciones yo para comunicar nuestros sentimientos. 3. Pedir una comunicación más abierta y honesta, animar a la persona a expresar sus necesidades y frustraciones directamente. 4. No caer en su juego, evitar responder con la misma agresividad pasiva. 5. Establecer consecuencias claras, si el comportamiento continúa, comunicar qué acciones tomaremos. Esta Mateas también sugiere que puede ser útil tratar de entender qué hay detrás del comportamiento agresivo pasivo. A veces, estas personas pueden no ser conscientes de cómo sus acciones afectan a los demás. El autor enfatiza la importancia de la comunicación asertiva como antídoto contra la agresividad pasiva. Al modelar una comunicación clara y directa, podemos crear un ambiente donde sea más fácil para todos expresar sus necesidades y frustraciones de manera saludable. El noveno perfil que esta Mateas aborda en gente tóxica es el del victimista. Este es un tipo de personalidad que puede drenar la energía de quienes lo rodean y crear un ambiente de negatividad constante. Según esta Mateas, el victimista es alguien que constantemente se presenta como la víctima de las circunstancias o de las acciones de los demás. Estas personas evitan tomar responsabilidad por sus propias acciones y decisiones, prefiriendo culpar a otros o a situaciones externas por sus problemas.
Un ejemplo podría ser un amigo que siempre tiene una excusa para no cumplir sus compromisos, culpando a otros o a situaciones externas por sus fracasos. No pude terminar el trabajo porque mi jefe me dio demasiadas tareas, o no llegué a tiempo porque el tráfico estaba terrible, son frases típicas del victimista. O pensemos en alguien que constantemente se queja de cómo la vida o las personas lo tratan injustamente, sin reconocer su propio papel en las situaciones. Nadie me aprecia en el trabajo, siempre me pasan cosas malas a mí, son quejas frecuentes del victimista. Esta Mateas explica que el comportamiento victimista a menudo surge de una baja autoestima y un sentimiento de impotencia. Al presentarse como víctimas, estas personas buscan la simpatía y el apoyo de los demás, evitando al mismo tiempo la responsabilidad de cambiar su situación. Para lidiar con los victimistas, el autor aconseja: 1. No caer en la trampa de rescatar constantemente, aunque es natural querer ayudar, resolver todos los problemas del victimista solo refuerza su comportamiento. 2. Animar a tomar responsabilidad, ayudar a la persona a ver cómo sus propias acciones contribuyen a su situación. 3. Establecer límites claros, no permitir que la negatividad constante afecte nuestro propio bienestar. 4. Ofrecer apoyo constructivo, en lugar de simplemente escuchar las quejas, animar a la persona a buscar soluciones. 5. Reconocer los patrones, identificar cuando alguien está cayendo en el papel de víctima puede ayudarnos a responder de manera más efectiva. Esta Mateas también sugiere que puede ser útil ayudar al victimista a reconocer sus fortalezas y logros. A veces, estas personas están tan enfocadas en lo negativo que pierden de vista sus propias capacidades. El autor enfatiza que, si bien podemos ofrecer apoyo, no es nuestra responsabilidad arreglar la vida del victimista. En última instancia, el cambio debe venir de ellos mismos. Finalmente, llegamos al 10º y último perfil que esta Mateas aborda en su libro, el negativo. Este tipo de personalidad puede ser particularmente desafiante, ya que su actitud puede afectar el ambiente y la moral de todo un grupo. Esta Mateas describe al negativo como esa persona que siempre ve el lado oscuro de cada situación y puede drenar la energía y el optimismo de quienes lo rodean. Estas personas tienden a enfocarse en los problemas en lugar de las soluciones, y a menudo predicen el fracaso antes de que se haya intentado algo. Imaginemos a alguien que, ante cada propuesta o idea, inmediatamente señala todos los posibles problemas sin considerar las soluciones o aspectos positivos. Eso nunca funcionará, ya lo intentamos antes y falló, son frases típicas del negativo. O pensemos en una persona que constantemente se queja del clima, del tráfico, de la política, sin ver nunca nada bueno en su entorno. El autor explica que el pensamiento negativo a menudo es un hábito arraigado, posiblemente formado por experiencias pasadas o aprendido de figuras importantes en la vida de la persona. Los negativos pueden creer que están siendo realistas o que están protegiendo a los demás de la decepción. Para protegernos de la influencia de los negativos, esta Mateas sugiere: 1. Limitar el tiempo que pasamos con ellos. La negatividad puede ser contagiosa, así que es importante proteger nuestra propia actitud. 2. Cultivar activamente una actitud positiva. Practicar la gratitud y buscar lo bueno en las situaciones puede ser un poderoso antídoto. 3. Rodearnos de personas que nos inspiren y nos eleven, buscar la compañía de individuos optimistas y motivadores. 4. Desafiar el pensamiento negativo, cuando sea apropiado, cuestionar amablemente las predicciones negativas y ofrecer perspectivas alternativas. 5. Ser conscientes de nuestro propio diálogo interno, evitar caer en patrones de pensamiento negativo nosotros mismos. Esta Mateas también sugiere que puede ser útil ayudar al negativo a ver las consecuencias de su actitud. A veces, hacer consciente a alguien del impacto que tiene en los demás puede ser un catalizador para el cambio. El autor enfatiza que, si bien es importante ser realistas y reconocer los desafíos, una actitud constantemente negativa rara vez es productiva. Nos anima a buscar un equilibrio, reconociendo los obstáculos pero manteniéndonos abiertos a las posibilidades y soluciones. En conclusión, Gente tóxica de Bernardo Estamateas nos ofrece una guía invaluable para navegar las complejas aguas de las relaciones interpersonales. A través de estos 10 perfiles de personalidades tóxicas, el autor nos ha proporcionado herramientas para identificar comportamientos dañinos y estrategias para protegernos de su influencia negativa. El mensaje central de Estamateas es claro: tenemos el poder y la responsabilidad de cuidar de nuestro bienestar emocional. Establecer límites saludables, cultivar la autoestima y rodearnos de relaciones positivas son pasos cruciales en este proceso. Es importante recordar que estos perfiles no son etiquetas permanentes.
Todos podemos exhibir comportamientos tóxicos en ciertos momentos de nuestras vidas, especialmente cuando estamos bajo estrés o enfrentando dificultades. La clave está en ser conscientes de nuestros propios comportamientos y trabajar constantemente en mejorar nuestras interacciones con los demás. Esta Mateas nos anima a practicar la empatía y la compasión, incluso cuando tratamos con personas difíciles. Entender que a menudo, detrás de comportamientos tóxicos, hay dolor, inseguridad o miedo, puede ayudarnos a responder de manera más efectiva y compasiva. Al mismo tiempo, el autor enfatiza la importancia de cuidar de nosotros mismos. No es nuestro deber arreglar a las personas tóxicas en nuestras vidas, y a veces, la mejor opción puede ser limitar o incluso terminar ciertas relaciones que son consistentemente dañinas para nuestro bienestar. Recordemos que el objetivo no es etiquetar a las personas, sino comprender mejor las dinámicas tóxicas para poder manejarlas de manera efectiva. Con el conocimiento y las estrategias que nos brinda este libro, podemos construir relaciones más saludables y satisfactorias, tanto en nuestra vida personal como profesional. Esta Mateas nos recuerda que el cambio comienza con nosotros mismos. Al trabajar en nuestra propia salud emocional, desarrollar habilidades de comunicación asertiva y establecer límites saludables, no solo nos protegemos de la toxicidad, sino que también creamos un ambiente más positivo a nuestro alrededor. Es importante mencionar que si bien este libro ofrece herramientas valiosas, no sustituye la ayuda profesional. Si te encuentras lidiando constantemente con relaciones tóxicas o experimentando angustia emocional significativa, te animamos a buscar el apoyo de un terapeuta o consejero calificado. Como siempre, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo al brillante libro Gente Tóxica de Bernardo Estamateas. Aunque hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse con la experiencia de leer la obra completa y absorber la profundidad del pensamiento del autor. Por eso, les recomendamos encarecidamente que le den una oportunidad a este libro tan esclarecedor. En la descripción del episodio encontrarán un enlace para conseguir Gente Tóxica. Además, hemos incluido algunos recursos adicionales sobre inteligencia emocional y comunicación asertiva que complementan perfectamente los temas tratados en el libro de Estamateas. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquiera que busque mejorar sus relaciones interpersonales y su bienestar emocional. Antes de terminar, me gustaría compartir una reflexión personal. Trabajar en este resumen de Gente Tóxica ha sido una experiencia reveladora para mí. Me ha hecho más consciente de mis propias interacciones y me ha inspirado a ser más intencional en mis relaciones. Espero que este episodio les haya brindado insights similares y les motive a profundizar en estos temas. Gracias por sintonizar Obcast. Esperamos que este episodio les haya resultado útil e inspirador. No olviden suscribirse para más contenido como este. Si tienen algún comentario o sugerencia, o si hay algún libro en particular que les gustaría que exploráramos en futuros episodios, no duden en dejarnos un mensaje. Recuerden, construir relaciones saludables es un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para practicar la empatía, establecer límites saludables y cultivar conexiones positivas. Hasta el próximo episodio.